Esto es Finca Argentina, uno de los barrios más peligrosos en el que solía ser hasta hace algunos años uno de los países más violentos del mundo. Uno no podía entrar en vehículo, o sea, ellos miraban adentro quienes iban y si a ellos les parecía podía entrar y si no, no. Ellos tienen dos cosas, los descuartizan, los queman y los entierran vivos. Era un infierno. Antes no podíamos llegar ni a las 10 de la noche porque al llegar a nuestra casa estaba el grupo de pandilleros a pedirnos dinero o algo. El Salvador es un pequeño país de América Central, más chico que la provincia de Tucumán, que durante años estuvo relegado al mapa regional. Aquí, donde viven más de 6 millones de personas, llegó a haber más de 100 asesinatos cada 100.000 habitantes, una de las tasas más altas del mundo. En la Argentina, por ejemplo, esa tasa es de 4,6 homicidios cada 100.000 habitantes. Pero eso cambió. Ahora, en Finca Argentina y en muchísimos barrios de El Salvador donde la violencia era moneda corriente, se sienten más seguros. Hoy se puede andar a cualquier hora de la noche, en cualquier colonia. Antes no se podía. Un ambiente bien tenso, que sabiendo que tal vez uno saliendo de la casa podía ser que uno ya no volviera. En los últimos 5 años, El Salvador dejó de ser noticia por su violencia y pasó a llamar la atención por tener el presidente más popular de América Latina, Nayib Bukele, que implementó una estrategia de mano dura que hoy es un faro para la derecha de la región. El año pasado, la efectividad, es decir, los responsables de homicidio tras las rejas, 95%. Bukele, que este 1 de junio comienza un cuestionado segundo mandato, es un fenómeno dentro y fuera de las fronteras de El Salvador. ¿Qué dijeron ellos? Están desmantelando la democracia y estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas. Lo que está haciendo El Salvador le está metiendo presión a una gran cantidad de gobiernos. Bukele también es el centro de crecientes cuestionamientos por los abusos de su política de seguridad. Enfrenta alertas globales por su deriva autoritaria y nuevas demandas por la situación económica de El Salvador. Si bien, por un lado, ha generado una percepción de mayor seguridad, de menos crimen, al mismo tiempo ha aumentado la violencia del Estado hacia la población civil, que no tiene nada que ver en muchísimos casos con estructuras criminales. ¿Y siguen teniendo miedo por las pandillas? Por las pandillas y ahora por la policía, porque usted no está ni seguro por la policía ni por las pandillas. Yo quiero saber algo de mi hijo. No sabemos nada. Eso es algo interno, no podemos hablar. Construyó una figura de un político de una nueva generación que se comunicaba de una nueva manera. Y a decantarse como una persona que se pintaba inicialmente como una persona distinta, para que luego, siquiera habían pasado 2 años y ya estaba teniendo actitudes mucho peor de su predecesor y acabó imponiendo básicamente una dictadura. El tema es, ¿sigo haciendo lo mismo para tener los mismos resultados? El fenómeno Bukele genera un interrogante que inquieta a muchos países. ¿Qué estás dispuesto a ceder a cambio de más seguridad? Antes de ser presidente, Nayib Bukele trabajaba en el conglomerado de su padre, Armando Bukele. Trabaja por su pueblo. Bukele dejó la carrera de Derecho para dedicarse al imperio familiar, que incluía una empresa de publicidad que manejaba campañas políticas del Frente de Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, una guerrilla que se convirtió en un partido de izquierda después de la Guerra Civil. Esa fue su llave para ingresar a la política. A los 30 años, Bukele se convirtió en el alcalde del FMLN en un pequeño municipio de 8.000 habitantes cerca de San Salvador. Soy Nayib Bukele, candidato a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Nayib Bukele vino a Nuevo Cuscatlán, fue espectacular porque empezó a todo el mundo a conocer Nuevo Cuscatlán, que todos queremos vivir en Nuevo Cuscatlán, que todos queremos comprar en Nuevo Cuscatlán. Por ejemplo, yo en mi lugar siempre anduvimos rentando, incluso ya no, por él tenemos casa, luz, agua. Antes teníamos media hora diaria, era en todo el pueblo, no era solo una colonia, sino que era todo el pueblo. Con una campaña anticorrupción, su eslogan central siempre fue: el dinero alcanza cuando nadie se lo roba. Yo siempre he dicho que el dinero alcanza cuando nadie roba. El dinero siempre va a alcanzar si no te lo robas. El dinero alcanza cuando nadie roba, pero ellos ya se lo robaron. El apellido Bukele empezó a hacerse fuerte y apenas 3 años después ya era el alcalde de la capital del país. Bukele entró a la política de la mano de su papá, entró al FMLN como candidato para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán.
Y ya desde entonces construyó una figura de un político de una nueva generación que se comunicaba de una nueva manera y que tenía una estrategia política que tenía que ver con hacer acciones de impacto. Me acuerdo que lanzó un cohete a la estratosfera desde Nuevo Cucatlán, había prometido clínicas para todos, becas para todos los niños y no sé cuántas cosas más. Con su fama en ascenso, se desmarcó del FMLN hasta que el partido lo expulsó en octubre de 2017. Por unanimidad, Nayib Bukele fue expulsado por el Tribunal de Ética del FMLN tras el proceso en su contra. Llegó a la íntima convicción que se habían demostrado los hechos y emitió la sentencia. El edil capitalino enfrentaba acusaciones por supuestamente agredir a la síndica Xóchitl Marchelli y por realizar fuertes señalamientos contra el FMLN. Las reuniones quizás había frutas o no sé, y en ese caso el tema de la manzana que prácticamente se narra, ¿vea? Fue arrojado y expresado así, llévatelo, y hasta una palabra bruja, ¿vea? O sea, una ofensa. El 2 de febrero de 2019, con 37 años, Bukele ganó las elecciones presidenciales en primera vuelta y rompió así con 3 décadas de bipartidismo. Entonces empezó el fenómeno. Hemos sumado más votos que Arena y que el FMLN juntos. Ustedes haciendo conciencia, ustedes diciéndole a los mismos de siempre que devuelvan lo robado. El sábado se convirtió en el día más violento de la historia de El Salvador luego que se reportaran 62 muertes. La respuesta del gobierno fue inmediata y miles de policías y militares se han desplazado en todo el país, en las comunidades que son acechadas por estos grupos criminales. Si algo marcó el primer mandato de Bukele fue sin dudas su guerra contra las pandillas. Estamos a punto de ganar la batalla más difícil de todas. Estamos muy cerca de ganar la guerra contra las pandillas. Su estrategia de mano dura se basa principalmente en el régimen de excepción que empezó a regir el 27 de marzo de 2022, después de un fin de semana ultra violento que dejó 87 muertos. Queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción. Sin el régimen de excepción, nosotros nunca hubiésemos llegado a estas tasas de homicidio. Pero lo más importante de todo en sí es, nosotros recibimos un país que solo la impunidad del homicidio era del 97%. El año pasado, la efectividad, es decir, los responsables de homicidio tras las rejas, 95%. Solo el 5% de los 154 homicidios han quedado en la impunidad, pero no quiere decir que no estamos investigando. A las pandillas, la Mara Salvatrucha y Barrio 18, el gobierno les atribuye alrededor de 120.000 homicidios en 3 décadas. Esto es algo que el presidente Nayib Bukele vino preparando desde el 2017. Los primeros 20 días de gobierno, el 20 de junio del 2019, aterriza el Plan Control Territorial ya como una política en materia de seguridad. Imagínate, obviamente para nadie era un secreto que en este país las pandillas eran las que gobernaban, las que controlaban el territorio. Estamos generando una nueva doctrina dentro del derecho penal, ¿ya? Porque lo que nosotros estamos haciendo es generando las bases de los cambios necesarios en el sistema de justicia penal que tiene contaminado a toda América Latina para que por fin los estados tengan la capacidad de derrotar al crimen organizado. El mismo tema del régimen de excepción que, si bien por un lado ha generado una percepción de mayor seguridad, de menos crimen, al mismo tiempo ha aumentado la violencia del Estado hacia la población civil, que no tiene nada que ver en muchísimos casos con estructuras criminales, y que tenemos que aspirar a que si han habido avances en seguridad, porque la gente percibe más seguridad, y es un hecho que hay miembros de pandillas detenidos, ¿no? Es un hecho, también es un hecho que hay personas inocentes detenidas también injustamente en condiciones inhumanas y degradantes. Y es un hecho también que han habido fallecimientos de personas bajo la custodia del Estado, al menos 200, y que también líderes de las altas esferas de estas estructuras
no han enfrentado la justicia o han sido ayudados a evadir la justicia por reportes que ha mencionado el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El emblema de este régimen es la mega prisión de máxima seguridad promocionada como la más grande de América Latina, ubicada a 1 hora de la capital de El Salvador y con capacidad para 40.000 presos. Es esta la imagen que proyecta. Es el mismo paso que hacemos con los privados de libertad que ingresan al centro de confinamiento al terrorismo. Esta tecnología de última generación nos permite a nosotros poder detectar si un sujeto trae adherido a su cuerpo o de manera intestada cualquier objeto ilícito. Según el gobierno, el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT, solo alberga pandilleros que una vez que entran ya no vuelven a ver el sol. Munición convencional y balas de goma, que es lo que comúnmente se utiliza cuando tenemos que hacer alguna intervención al interior de cualquier lugar. Este es uno de los 8 módulos que tienen 32 celdas cada uno. La lógica es de encierro total. Cada uno de los presos que están en esas celdas solo pueden salir hasta media hora por día en estos pasillos que vemos acá. Contamos con grilletes. Parte de los procedimientos de seguridad para el manejo de este tipo de internos, antes de abrir una celda para evacuarlos a ellos hacia alguna actividad, tenemos que esposarlos y engrilletarlos. Ellos caminan esposados de pies y manos, conducidos de brazos hacia una actividad. ¿Cuántos reclusos hay por cada celda? Los espacios son como para 80 personas, pero ahorita hay algunos datos que varían. Los derechos humanos aquí, ustedes cumplen con todo esto. Sí, categóricamente le digo, ustedes pueden ahorita observar cada una de las celdas, cada uno de los internos tiene un catre donde descansar, hay 2 pilas de tamaño regular donde a ellos se les almacena el agua para sus necesidades básicas. A los costados de las pilas tienen 2 sanitarios, o sea, tienen todo lo necesario para subsistir en el contexto de encierro, y si hay algún problema de salud, tenemos la clínica aquí en la parte central. Han escuchado que los internos acá, una vez entran al CECOT, no vuelven a salir. Todo se hace de manera interna. Si hay algo interesante que pasó el 27 de marzo del 2022 es que por primera vez el Estado salvadoreño se puso un paso adelante de la criminalidad. El reto que tenemos como gabinete de seguridad es no perderlo. Y para no perderlo, siempre tienen que estar continuamente revisando todo lo que está haciendo y observando algunos cambios de comportamiento que se tiene en el territorio. El estricto régimen de excepción, que se siente con una tensión latente en las calles de El Salvador, implica la suspensión de algunos derechos constitucionales para los salvadoreños. Permite, por ejemplo, a militares y policías hacer arrestos sin orden judicial y con pruebas tan débiles como un llamado anónimo. Entonces él estaba con sus amigos viviendo los primeros 4 días del régimen y la policía llegó y se lo llevó por agrupaciones ilícitas, luego lo inculparon de otras cosas y pues ha sido bastante difícil que lo hayan podido liberar. En marzo de 2024 se cumplieron 2 años del régimen de excepción. Para entonces ya eran 78.000 los detenidos por el régimen. Sumados a los presos por otros delitos, son más de 105.000 presos en total, lo que significa que más del 1,7% de la población adulta de El Salvador está entre rejas. Esto es una de las mayores poblaciones carcelarias del mundo. Mucho temor ahora, como muchas de las personas que hemos acompañado nos dicen, antes le teníamos miedo al pandillero y sabíamos quién era. Ahora se le tiene miedo, un miedo similar, quizás distinto, pero es hacia la policía, los agentes de seguridad del Estado. Incluso hubo algunas personas que decían, bueno, con el pandillero por lo menos podíamos llegar a negociar y algo se podía conseguir en la negociación para que nos dejaran en paz. Con un funcionario, un agente de seguridad del Estado, eso no es posible. Es decir, con un policía o un militar no es posible. 7.000 detenidos fueron liberados por falta de pruebas, algo que el gobierno llama daño colateral.
Sin embargo, muchas familias afirman que el número es mayor, con personas detenidas sin pruebas en su contra y de las que no se sabe nada desde el mismo día de su arresto. Well, it's important to say that every police in the world, because I find this somewhat amusing when they say, oh, but you know, in El Salvador they arrest people and some of the arrested are innocent. And I'm a little baffled because I wonder if in the UK all of the arrests are of guilty people. Or your police sometimes arrest innocent people. Para ustedes, todos los detenidos sí tienen algún tipo de o han tenido contacto con las pandillas. Claro. No hay inocentes o personas que nunca tuvieron contacto con pandillas. No. A mí no me gusta usar la palabra inocente porque creo que es algo que un juez tiene que determinarlo. Lo que hemos hecho es sustituir la medida. Obviamente ellos están en libertad, pero ninguno de ellos ha sido absuelto o declarado culpable a este momento. Recuérdate que la modificación normativa que hemos hecho, ¿qué es lo que vamos a aprobar? ¿Vamos a aprobar que Gustavo llevaba las 2 libras de marihuana o vamos a aprobar que Gustavo es parte de la organización terrorista? Lo que estamos trabajando para probar es que Gustavo es parte de la organización terrorista. ¿Por qué? ¿Porque lo dice el Estado? No, fíjate, porque aquí está su teléfono, aquí está todas las relaciones, aquí está todo lo que él hablaba con la pandilla, aquí está su registro, detenido por droga, detenido por portación ilegal de armas, detenido por proposición y conspiración de homicidio, pero aparte un testigo de la misma estructura lo señala en la participación de esto y esto y esto. Es un sistema. Y vamos entrando a mexicanos a la calle Montreal. Han barrido. La policía sacó a todas las pandillas de aquí, maras, las sacó a todas. Acá, el 7 de junio de 2022, detuvieron a Lilian, una mujer de 30 años a la que acusaron de formar parte de una agrupación criminal. Estaba trabajando, estaba con mi sobrina, como les comento, estaba con mi sobrina y en ese momento llegaron. Yo estaba firmando unos cheques de la escuela porque yo era tesorera del centro escolar donde estudia mi hija. Y llegaron, pues solo me dijeron que estaba firmando la extorsión y solo me dijeron que me iban a esperar nada más. Terminé de firmar y ahí fue donde me capturaron. ¿Pudiste decir algo, intentar defenderte? No, no se puede. Desde el momento que a usted la capturan, usted pierde sus derechos. Usted ya no tiene derechos. En esto del régimen usted ha perdido todo. ¿En ese momento ya sabías de otras personas a las que también les había pasado? Sí, mi compañero de vida, el papá de mi hija, ahí mismo fue capturado en el chalet donde yo trabajaba. ¿Y qué pasó con él? Pues de él no sé nada, él ya va a cumplir 2 años de estar detenido y no sé nada de él. Estuve en el penal de Ilopango 1 mes. Ahí estuvimos... aguantábamos agua lluvia, nos bañábamos con 3 guacaletas de agua, el agua para tomar es medida, es racionada, ahí dormíamos en el suelo al aire libre. ¿Y cómo las trataban ahí? En el penal de aquí de Ilopango, nomás entramos, el director del centro penal entró y saludó, nos dijo buenas tardes y estaban 3 ancianitas a la par de él, no contestaron, cuando él saludó no contestaron. Pues él lo que hizo fue rociar gas lacrimógeno. Ahí personas convulsionando, unas ya casi muertas. ¿Y las atendían? No, me trasladaron el 1 de julio para el penal de Apanteos. Ahí ya en celda tuvimos encierro total, así le dicen ellos, encierro total 22 días. Estuvimos ahí haciendo nuestras necesidades en cubeta. Ahí nos turnábamos y nos decían que teníamos que lavar nosotros las cubetas, cada 2 días. O sea, tenían algunas cubetas para todas, para hacer sus necesidades. Solo eran 5 cubetas, 2 para hacer pupú y 3 para hacer pipí, para 2 días. Dormíamos en un catre, le dicen ellos, de 1.40, dormíamos 3 personas en ese catre. 6 en 2. Y después cuando terminó el encierro total, nos sacaron a block. Yo estuve en block 4, pero igual podíamos ir al baño solo una vez en el día.
Solo una vez en el día. Y teníamos que hacer unas filas largas. Nos castigaban, a veces la custodia se equivocaba en el conteo. Nos contaban hasta 5 veces en el día. Ellas se equivocaban, pues nosotras recibíamos el castigo. Nos ponían 1500 sentadillas. ¿Y qué pasaba si no llegaban a hacer las sentadillas? Teníamos que hacerlo sea como sea. Y si una no llegaba, las gaseaban a todas. Sí. Ahí nos dijeron que teníamos detención provisional por 5 meses. Pero pasaron esos 5 meses, 6 meses, no sabíamos nada. Llegó el año, tampoco sabíamos nada. No. ¿Qué les decían a su vez a tu familia que estaba acá afuera y seguramente estaba preguntando por vos? No dan noticias. Ni nosotros adentro recibimos noticias, ni los familiares afuera. ¿Y cómo fue cuando finalmente pudiste salir 13 meses después? Llegó la custodia y solo nos esposaron y nos dijeron que camináramos. Y nos metieron a un cuarto. Ahí no sabíamos nada. Y me entraron a un cuarto y me dijeron, vaya, vas a firmar tu carta de libertad. Una compañera mía murió adentro. Cuando yo estaba adentro murió. Y le entró paquete 3 meses. Claro. La familia no sabía que ella estaba. ¿Y cómo murió? Fíjese que ella se ofrecía a lavarnos las cubetas. Ella decía, miren, vean que la custodia no venga, yo las voy a lavar para que no las laven ustedes. Entonces ella adquirió una bacteria. Y por medio de esa bacteria fue que ella murió. ¿Ustedes la vieron cuando se enfermó? Sí, no, sí la vimos. No la atendían. A ella no la atendían ahí adentro hasta que ella ya estaba en la etapa de ya para morir. Fue que la llevaron al hospital y nos dimos cuenta nosotros que había muerto. Cuando uno sale con miedo. Sale con miedo porque usted sale y no sabe si va a regresar a la casa, si la van a volver a detener. O sea, es un miedo. Ya no se vive tranquilo. En relación con las pandillas, ¿cómo vivían ustedes cuando las pandillas dominaban en esta zona y cómo viven ahora eso? Pues fíjese que yo lo voy a ser sincera. Aquí prácticamente han capturado al inocente. Porque el que es culpable anda libre. Eso sucedió porque no hubo una investigación, sino que se dejaron llevar por las personas, por las llamadas. Si usted le caía mal a alguien, solo hacían una llamada y ya. ¿Y siguen teniendo miedo por las pandillas? Pues la verdad sí, igual, por las pandillas y ahora por la policía, porque usted no está ni seguro por la policía ni por las pandillas. ¿Te mostraron alguna prueba por la cual te acusaban? No, ninguna prueba. ¿Recibieron también amenazas de parte de las pandillas? Sí, nosotros tenemos un sobrino. Bueno, mi sobrino está desaparecido. No sabemos nada de él. ¿Desde antes del régimen de excepción? Desde antes del régimen, sí. Para mí que, o sea, no necesariamente tenía que haber régimen para capturar a los que son culpables. Porque el que es culpable ya tiene un récord. Yo estoy, por mi enfermedad, es que estoy libre. Me dieron la oportunidad. Porque si acusan a uno que es pandillero, bueno, yo estuve por miembro activa. Se supone que toda mi familia es colaboradora. Según un informe de organismos de derechos humanos, se registraron por lo menos 244 muertes de personas bajo custodia y 327 casos de desapariciones forzadas en el marco del régimen de excepción. Mi hijo fue capturado el 10 de mayo del 2022 a inicios de este régimen. Y mi hermano fue capturado el 11 de septiembre y hasta el día de hoy yo no sé nada de ellos. Un carro de policía, ¿verdad? Entonces de allí él estaba comprando y de ahí se regresaron y dijeron, falta uno, dijeron. Entonces se llevaron a mi hijo. Entonces yo pienso que eso es muy injusto lo que están haciendo. Pero sí, él es inocente y él está pagando algo que no tiene que pagar porque él no es un delincuente. Y ya van para 2 años. No, como le digo, no sabemos cómo está de salud, no sabemos si está vivo, porque como le decía, a los primeros privados de libertad que llevaron, los secuestrados, a ellos los sometieron para que se hiciera cargo. A mi hijo le hicieron la audiencia con 500 personas, de gente loca. Mire, yo no soy gran estudiada, pero yo eso lo tomo muy a mal, como se les ocurre de que usted se va a parecer a otras personas. Y yo les aseguro que yo sí estoy dando la cara, es porque mi hijo y mi hermano son inocentes, como muchos que están sufriendo en los centros penales. Mi hermano no tiene ningún tatuaje, mi hijo tiene el nombre de sus hijas, tatuajes artísticos. Yo no sabía que eso era un delito, ¿verdad? Pero yo ahora vengo hasta acá, a la fiscalía,
a decirle al fiscal que por favor libere a mi hijo y a mi hermano. Todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso está enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. Debido a que la narrativa oficialista es de que organizaciones defensoras de derechos humanos se dedican a defender miembros de pandillas, lo cual es totalmente falso. Para nosotros poder brindar el acompañamiento a estas víctimas, solicitamos una serie de documentación, solvencia de la policía, antecedentes penales, arraigos familiares, laborales, sociales, todos aquellos elementos que nos permitan a nosotros tener la certeza de que esta persona no tiene vínculos con estructuras delincuenciales. Nosotros hemos sido víctimas de las pandillas. Mis 2 hijos tuvieron que salir del país por amenazas. Y solo se quedó él conmigo y ahora el gobierno me lo ha quitado. Cuando ellos se mueren, solo la funeraria mandan a que le avise al familiar, ¿no? Y porque no ponen la cara a ellos. Uno tiene que poner su cara, como yo la ando poniendo aquí por mi hijo. Las familias no tienen certeza si su familiar está vivo o está muerto, y podemos asegurar esto debido a que hay gente de que ha llevado el paquete alimenticio, el paquete de higiene durante meses, pero de un momento a otro se les informa que su familiar lleva meses fallecido. Bueno, hasta este momento, en este informe que yo tengo acá en mis manos, son 222 decesos. Todas estas fotos que yo tengo acá de hombres, mujeres, jóvenes, muchos de ellos han sido en circunstancias bastante sospechosas. Te puedo poner un ejemplo, el de este joven, un joven saxofonista, un joven músico, que fue capturado y cuando él fallece le entregan el cadáver a la familia, se lo entregan en una caja sellada, pero resulta que la familia se arma de valor porque tenían presente esa duda, les habían dicho que él había muerto a causa del COVID, un muchacho sano, pero cuando ellos abren la caja se topan con que el cuerpo presentaba múltiples golpes, tenía hematomas en la espalda, costillas fracturadas, los brazos, la cabeza. Entonces, profesionales de la salud pudieron dictaminar de que él había fallecido por múltiples traumatismos, ¿verdad? Él había recibido una paliza dentro de la prisión. Y así muchos otros fallecimientos. Tenemos 2 menores, 2 niños, Génesis, una de ellas que también falleció dentro de un centro penitenciario. Pero la mayoría tienen un factor común y es las torturas que se viven al interior de los centros penitenciarios. La mayoría de ellos dice, ¿verdad?, de que el pan de cada día ahí adentro es una paliza, ya sea en la madrugada o en la noche. Son rociados con gas pimienta, todos dentro de la misma celda. Les arrojan agua helada con mangueras de alta presión, las raciones de comida son bastante limitadas. Y una señora que dijo, tan bueno el presidente, pero con esto que ha hecho ya no lo vamos a querer. No, es que estaba contenta por todas las cosas que el gobierno ha hecho. Manejo de la pandemia, alimentos, computadoras para los niños. Pero estaba molesta porque habíamos arrestado a su hijo. Me refiero a las 50 o 60 personas que fueron a protestar afuera del penalito por su familiar. Las pandillas están entrelazadas en nuestra sociedad. Por eso, curar a nuestro país de las pandillas es como curar un cuerpo con cáncer. Pero, ¿es esa o que muramos de cáncer? El gobierno dice que va a terminar con el régimen de excepción cuando ganen la guerra contra las pandillas. La pregunta es, ¿qué viene después? Y en esta lucha entre el bien y el mal, la vamos a ganar porque estamos del lado del bien y porque tenemos la bendición de Dios. ¡Gracias, señor presidente! Así como el presidente declaró una guerra total, sin cuartel, contra las pandillas, creo que ahora el desafío debería ser una guerra sin cuartel contra la pobreza. 4 tomates por $1. La economía aquí no funciona. Las pandillas son una economía oscura, pero son parte de la economía. De entrada, si son 70,000 pandilleros, son 70,000 empleos. Probablemente no se va a lograr reducir a 0 la pobreza, pero no sé, llevarla a los niveles de Chile o en su momento de Costa Rica. Yo diría que por lo menos ponerse una meta de 10% de pobres y que nadie pase hambre, Yo creo que eso sí es factible de alcanzar. Según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC de El Salvador, desde el último aumento del salario mínimo en 2021, la canasta básica sufrió una suba del 25%.
Para poner en cifras, la canasta básica cerró 2023 con un costo de $257 por mes para una familia en la ciudad, mientras que el salario mínimo va de $243 a $364 según el rubro. Todo esto en un país donde un 70% de la población trabaja en la informalidad. Por ejemplo, ahora los alimentos en El Salvador están costando un promedio de un 30-35% más caros que hace 3 años, aunque la inflación esté bajando al 2-1%. En El Salvador se habla en dólares porque esa es la moneda corriente. En 2001, El Salvador se convirtió en el tercer y último país de América Latina en tomar ese camino, después de Panamá y de Ecuador. La dolarización en El Salvador fue promovida por un exministro de Hacienda muy libertario, así como Milei, y en el gobierno de Francisco Flores, que fue el gobierno que aprobó la dolarización. En El Salvador empezó a circular únicamente el dólar. Los colones fueron cesando su circulación, de tal forma que hoy son solo un recuerdo o un artículo de colección. El cambio de la moneda ha sido como los cambios de pareja, que uno se adapta a su pareja y ahí vive feliz, pues. Es interesante, había varias puntas, muy especulativas, por cierto, porque no hay tantos países en donde testearlo. La primera era la eliminación del riesgo cambiario. La mayoría, yo diría casi todas las crisis financieras de los mercados emergentes, de los países emergentes, sudeste de Asia, Rusia, América Latina, Turquía, eran crisis cambiarias. Entonces vos, eliminando el riesgo cambiario, eliminabas la posibilidad de especular. Algo que también se intentó con la convertibilidad. Y después había un argumento más antiguo, basado en la optimalidad de tener la misma moneda de cambio con otros países, que decía que si dolarizabas ibas a tener más comercio con los países que usaban el dólar para comerciar, y en particular con Estados Unidos. Por eso es que la relación especial que tenía El Salvador con Estados Unidos tenía importancia a la hora de decidir esto. Pero lo cierto es que si vos mirabas, lo tercero obviamente era que bajabas la inflación, pero El Salvador no tenía inflación, entonces no bajaste la inflación, ya era baja. El riesgo país bajó un poco, pero bajó menos que el resto de los países comparables en la zona centroamericana. Y en términos de crecimiento, lamentablemente, quedaron atados al crecimiento americano. Entonces, cada vez que el dólar se apreciaba, El Salvador perdía competitividad y tenía que ajustar a la baja su nivel de actividad, y viceversa. Sí, puede ser que el hecho de que estés dolarizado te facilite las transacciones, y también puede ser ahora con el Bitcoin, que vos naturalizando el Bitcoin las transacciones hagan más fácil el narcotráfico, pero lo cierto es que la relación esa sí existe, que no está comprobada, es muy débil. El Bitcoin, en cambio, no está tan instalado en El Salvador, a pesar de la ley Bitcoin anunciada por el propio Bukele en 2021. Desde entonces, se incluyó el Bitcoin como moneda de curso legal y también se invirtió partes de las reservas del país en esa criptomoneda. Bukele incluso anunció la construcción de la Bitcoin City en un anuncio espectacular. We start building it in the last days of October, and I asked, when are you finishing that thing? I said, 60 days, Mr. President. I said, yeah, that's fast. El Salvador is fast. En El Salvador, para todo lo que no está relacionado directamente con lo negro o lo criminal, el dólar es superior. Entonces es natural que no haya aprendido el Bitcoin cuando ya tenés el dólar como moneda de curso legal. Me gusta eso, ni por un momento lo acepto. A mí me gusta que alguien me diga cuánto ha vendido y saque rollo de billete. Y digo, mire, aflojear el rollo de billete. No es como que alguien me diga y veo mi pisto cuánto he vendido. Pero esa es una estafa que viene, es un robo. No, a mí eso no me gusta. A mí me gusta ir a comprar con billete. Pero la aventura del Bitcoin en El Salvador tiene dos componentes. Y el principal, yo creo, tuvo que ver con un marketing político. Bukele se mostró disruptivo, se mostró moderno. Por más que la gente no lo terminó de usar, y las operaciones de Chivo, que es como la plataforma en donde funciona el Bitcoin en El Salvador, nunca explotaron. Y no creo que vaya a funcionar. Y en el marco de la apuesta por el Bitcoin está Bitcoin City. ¿Okay? Yo ahí sí creo que no es una idea muy prometedora. El gran inversor, el capitalista internacional o la empresa que quiere expandirse o ubicarse en El Salvador, no va a usar el Bitcoin. Por varias razones. Una de ellas es que está sospechado. Aparte, no es moneda de curso legal. De hecho, si uno mira la principal objeción que tienen, por ejemplo, los organismos como el Fondo Monetario con El Salvador,
es que el Bitcoin sea moneda de curso legal. Ni siquiera les preocupa que esté siendo transada, porque todos los países tienen. Pero representa una pérdida de soberanía monetaria de alguna forma, a pesar de que El Salvador ya está dolarizado. Desde el 1 de junio de 2019, en el que Bukele se convirtió en el presidente de El Salvador, el país centroamericano entró en una nueva era. Nuestro pueblo, que es un pueblo valiente, ya decidió. Decidió romper los paradigmas. Decidió decirles nunca más. Al margen de su política de seguridad, comenzaron a sonar algunas alarmas por la situación institucional bajo nuevo gobierno y que llevan a muchos a afirmar que El Salvador dejó de ser una democracia. Dicen que aquí hay una dictadura, porque ahora sí hay liderazgo, hay valentía, hay firmeza y hay visión para hacer lo que el pueblo salvadoreño necesita. El 9 de febrero de 2020, medio año después de asumir y cuando todavía no tenía mayoría en el Parlamento, Nayib Bukele irrumpió en la Asamblea Legislativa con militares armados porque los diputados no le aprobaban un presupuesto para el plan de seguridad que luego se convertiría en su bandera. Funcionarios rompan el orden constitucional, el pueblo salvadoreño tiene el derecho a la insurrección para remover a esos funcionarios y restablecer el orden constitucional. El 1 de mayo de 2021, el primer día de la Asamblea Legislativa con mayoría oficialista, los diputados que responden a Bukele removieron a los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general, Raúl Melara, que investigaba casos de corrupción contra el gobierno. Dicho tribunal no están a la altura de las necesidades de El Salvador. Lo que se está haciendo esta noche en la Asamblea Legislativa con una mayoría que el pueblo se la dio a través del voto es un golpe de Estado. Designaron en su lugar a nuevos magistrados, elegidos por el gobierno, que son los que luego avalaron la candidatura a la reelección de Bukele, a pesar de que 6 artículos de la Constitución lo prohibían. El pueblo no quiere más retrocesos. Queremos independencia en los poderes. No queremos la reelección. Bukele ganó las elecciones en las que su candidatura era apuntada como inconstitucional. Arrasó con un 85% de los votos en medio de un conteo cuestionado. Y no tenemos resultados por la razón de que el momento del conteo consideramos que fue un caos, pero un caos orquestado. En muchos centros de votación no tenían las mesas electorales acceso a internet para hacer transmisión de datos. No existían suficientes computadoras para poder ingresar en el sistema que el tribunal había proveído para esto. Pero cuando ingresaban los datos duplicaba los votos específicamente para el partido oficial. Hemos ganado la presidencia de la República por segunda vez. Hemos ganado la Asamblea Legislativa con 58 de 60 diputados. Precisamente anunciar que ya se tienen 58 de 60 diputados sin que siquiera en ese momento se hubiera iniciado el conteo es una clara confesión de que no es ese el resultado. Es adelantarse para querer imponer una narrativa en la opinión pública y querer hacer creer a la gente que ya todo está, digamos, perdido, ¿no? Que ir a votar no sirvió de nada para equilibrar la Asamblea Legislativa. Bukele logró barrer a la oposición y lo celebró en público. La primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Toda la oposición junta quedó pulverizada. Hay temor generalizado en El Salvador de muchos sectores sociales, sindicales, de sectores ambientalistas, de los periodistas, sector privado, empresarial. Hay temor. Bueno, hay muy pocos contrapesos en realidad. También las elecciones fueron sumamente irregulares. Era evidente que él como presidente iba a tener el apoyo popular que le iba a permitir, estadísticamente hablando, con votos, ganar. No fue por gusto las reformas en materia electoral el año pasado, ¿verdad? En torno a modificar la composición legislativa y sobre todo cómo se asignan los escaños, porque yo aquí siempre insisto, más allá de la disminución del número de diputados,
lo grave fue el cambio de forma. Cada vez con más poder y popularidad, Bukele comenzó a demostrar sin filtros su intolerancia hacia la oposición, hacia la prensa local e internacional y también hacia los organismos de derechos humanos, dentro y fuera de El Salvador. Es que para un publicista que puso tanto empeño en construir su marca, cualquier amenaza a manchar esa imagen es inadmisible. Tendría que escuchar la grabación, yo no le creo nada al New York Times. ¿Qué dijeron cuando dijo el magistrado Wellman que no había que votar por nuevas ideas porque eso iba a dañar la democracia en nuestro sistema de pesos y contrapesos? ¿Qué dijeron ustedes? No dijeron nada, al contrario, le validaron su argumento. Y que los países no podemos trabajar, pero tú puedes trabajar y todos los demás. Y entonces tú le preguntas a tus compañeros, ¿ustedes pueden trabajar? Sí, todos podemos trabajar, pero ¿quién dice que no podemos trabajar? Voy a escribir que el periodismo está fijado en El Salvador y que no puede trabajar. Van a perder el último 5% de audiencia y el cheque de Soros se va a acabar. Y al final de cuentas van a acabarse y van a decir, bueno, ahora Univision va a ser una cuenta de Twitter. Yo le pregunto a estos organismos, a estos gobiernos de naciones extranjeras, le pregunto a estos periodistas, ¿por qué desean que nos maten? ¿Por qué desean ver sangre de salvadoreños? El mito populista es una forma de relato. De decir, bueno, está este problema, el problema de la injusticia, el problema de lo que sea, la inflación, el desempleo, el delito, y este problema surge de un daño que nos hizo un enemigo al cual hay que derrotar. Y de hecho, si uno analiza a Bukele, y es una de las cosas que nosotros estudiamos, el mito va cambiando. El primer adversario de Bukele es los partidos políticos, es la partidocracia, ¿no? No es las maras ni el delito. Esa es una segunda fase. Ahora Bukele se está peleando con lo que dice la comunidad internacional. Entonces, si digo que el Faro miente, sí. Bien, muchas gracias. Perdón, quiero... continuación. Perdón. Le di bastante a los periodistas incómodos, yo creo que ya. Durante la pandemia, Bukele daba conferencias en cadena nacional todos los días. Y un día sacó mi foto y me acusó de lavar dinero. Pero les quiero compartir un video de la comisión que supuestamente defiende a periodistas, donde llaman al director y fundador de El Faro, Carlos Dada. Ahorita tienen una investigación por lavado de dinero. Si me pueden poner el video de Carlos Dada, por favor. Están pidiendo, no tienen por qué pedirlo. Y nos cayeron auditorías de Hacienda, ya sabíamos para dónde iba esto. Con nosotros el rompimiento definitivo vino después de que él invadió el Congreso con soldados. Y nosotros publicamos un editorial que se titulaba Maneras de dictador, muy fuerte. Y a partir de ahí nos declaró enemigos. A ver, eso pasa primero por linchamientos públicos, evidentemente. Segundo, por utilizar todas estas granjas de trolls, le llamamos nosotros, o de bots, para estigmatizar, para desmentir, para deslegitimar. Y luego ya pasamos a estados superiores, a espionaje constante por todas las vías. Drones, que incluso no entró a mi casa, pues, ¿no? Pero drones sobre nuestras ventanas o sobre nuestras casas, de varios de nosotros. Gente apostada fuera de nuestras casas, gente que llegaba a dejar amenazas al periódico, este tipo de cosas. Luego vino ya Pegasus. Nos enteramos porque una de nuestras compañeras, su teléfono empezó a hacer cosas raras y un amigo de ella, que es de estos que saben de estas cosas, le dijo, mira, deberías mandar tu teléfono a examinar. Y Citizen Lab, la organización de la Universidad de Toronto, que es la especialista en esto, confirmó que tenía Pegasus, pero además Citizen Lab vio que la cantidad de tiempo que habían estado en el teléfono de Julia Gabarrete y la cantidad de veces que se habían metido en su teléfono era algo anormal. ¿Podemos tener acceso a más teléfonos del Faro? Sí. Empezamos a mandar y entre más veían, más estaban perplejos, decían que nunca habían visto un caso así. Aquí se da una paradoja. Un estudio de Latinobarómetro señala a El Salvador como el país latinoamericano donde se registra mayor satisfacción con la democracia. Sin embargo, y mientras dirigentes del oficialismo alientan una reforma constitucional para una reelección indefinida,
muchos salvadoreños abrazan la idea de un Bukele por siempre, aun cuando esto desafíe las leyes de la democracia. ¿Te gustaría que se reformen las leyes para que él después se pueda seguir postulando a la presidencia por más años? La verdad que sí, porque realmente el gobierno que teníamos anteriormente y en el actual, con el que estamos ahorita, es mucho mejor. No, pues claro, ¿verdad? ¿Quién no va a querer seguir viviendo en paz en el país, ¿verdad? Porque es lo que todos esperábamos, ¿verdad? Y sí, realmente se ha visto la mejoría bastante. Vamos a esperar. Tiene buenas ideas, entonces lo que hará, digo yo, que siempre va a ser para bienestar del pueblo. Las instituciones democráticas pasan a un segundo plano cuando la sociedad puede salir a la calle y trabajar sin las extorsiones y las amenazas de las pandillas en su vida diaria. ¿Es esto una carta blanca para destruir una democracia? Tiene todas las características ya de una dictadura. Incluso la consolidación de una reelección ilegítima, inconstitucional, como la que acabamos de tener, ya fue el tiro de gracia para poder realmente decir que se ha consolidado una dictadura. En este caso de la alternabilidad, que era uno básico dentro de nuestra Constitución de cara al sistema de gobierno, ¿verdad? Hoy se rompe con lo que vemos de la reelección inconstitucional de manera inmediata de la presidencia, el tema del ataque al pluralismo, el irrespeto a las minorías, cuando se sabe que el respeto a las minorías es parte fundamental en toda democracia. O sea, hay una serie de señales claras, hechos concretos, que podemos decir que no, que en El Salvador ya no se vive en un estado democrático. El nivel de popularidad y clamor que ostenta Bukele en El Salvador es el sueño de muchos políticos. Por eso, desde que Bukele se transformó en un fenómeno al que mira toda la región, comenzaron a multiplicarse los candidatos que tomaron distintas fórmulas de este modelo, desde Javier Milei en la Argentina hasta Daniel Noboa en Ecuador. Queremos seguir el modelo que ustedes están llevando adelante. Vamos a la orden. Le quería preguntar en ese sentido si usted cree que el modelo de El Salvador se puede replicar en la Argentina y también saber cuál es su vínculo actual con Milei. Yo creo que todos los países tienen diferencias y está claro, así como le decía yo al reportero de la BBC, que El Salvador no es el Reino Unido, pues lo mismo se pudiera decir que El Salvador tampoco es Argentina. Estamos mandando todas esas reformas legales que nosotros hicimos, no solo para preparar la guerra, sino para ejecutar la guerra, ¿ya? Entonces, como te digo, nosotros no nos vamos a guardar nada, ¿ya? Y en el caso de la ministra Bullrich, creo yo que la comunicación que tenemos es importante. Pero hay algo que es imposible de replicar. Para el fenómeno Bukele hay que tener el carisma de este ex publicista. Un pequeño país arrasado por una crisis de seguridad monumental y un régimen híbrido entre democracia y autocracia, además de instituciones débiles que nunca terminaron de consolidarse desde el final de la guerra civil. Nosotros no estamos sustituyendo la democracia, porque El Salvador jamás tuvo democracia. Esta es la primera vez en la historia que El Salvador tiene democracia. La pregunta es si este nivel de popularidad comenzará a agrietarse, y el gran interrogante es qué país dejará Bukele cuando termine este segundo mandato, si es que efectivamente se va después de este segundo mandato. De manera democrática y Bukele son dos palabras que ya no pueden ir juntas. Pero además pasa otra cosa. Hay una línea que divide la ambición de quedarte en el poder de la imposibilidad de dejarlo. Daniel Ortega es un buen ejemplo. Daniel Ortega se quería quedar en el poder. Hoy ya no es tanto su deseo de quedarse como su imposibilidad de dejarlo, porque dejarlo tendría unas consecuencias gravísimas para él. Bukele yo creo que ya cruzó esa línea.